Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, seguidores del canal Economía y Acción. Antes de iniciar la recomendación que hemos preparado hoy en esta nueva entrega de Biblioteca de Economía y Acción, quería recordarles con toda amabilidad que para estar al tanto de nuestras publicaciones es muy conveniente suscribirse y activar las notificaciones, porque de otro modo pues no les llegan a ustedes, y ha habido bastante gente que nos ha ido preguntando cuándo aparecían las próximas entregas, especialmente del ciclo de conferencias Economía y Acción Humana, y esto es algo que, para que no se pierdan ustedes la salida de las nuevas sesiones, pues es muy conveniente no solo estar suscrito, que se lo agradecemos mucho, y además sirve indudablemente para la difusión del canal por cómo funcionan los sistemas propios de esta plataforma que utilizamos, sino asimismo el tener activada la famosa campanita, las notificaciones, para que les llegue a ustedes un aviso cuando nosotros publiquemos alguna entrega o cualquier otra de las publicaciones que en un próximo futuro pues vamos a ir incorporando, igual que hemos hecho con esta biblioteca de Economía y Acción. Así que hoy, en esta cuarta entrega de la Biblioteca de Economía y Acción, vamos a recomendarles una obra titulada De Aristóteles a Freud y vuelta, del profesor Martín Chavarría. Aristóteles de Aristóteles a Freud y vuelta, del profesor Martín Echavarría, no Echeverría, sino Echavarría. En esta entrega les presentamos una obra de psicología. Siguiendo el espíritu que ya en su día anunciamos, vamos a ir recomendando obras de diferente temática, por supuesto todas ellas relacionadas con el objeto central de este canal, que es el estudio de la acción humana, y precisamente para ese estudio pues la psicología es algo fundamental. Y por eso traemos en esta cuarta entrega una obra que creemos puede ser de mucho interés, tanto para aquellos que se han iniciado en los estudios de esa materia específica, como para cualquier otro estudiante o profesional, ya que la psicología, bien directamente o bien de forma más indirecta, pero importante, con bastante peso fundamental, influye decisivamente en muchas ciencias humanas y en muchas técnicas de un muy diferente campo profesional, como puede ser la medicina, el derecho, la dirección de empresa en un carácter general y en algunos aspectos específicos de la misma, etc. La obra del profesor Chavarría pues permite al lector adentrarse en las bases filosóficas de la psicología y la psicoterapia contemporánea, al tiempo que plantea la posibilidad y la pertinencia de una visión de la psicología basada en la tradición cristiana y de forma especial en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Eso es algo que luego más adelante en la exposición tocaremos con algo más de detalle. Como venimos ya haciendo de manera habitual, vamos primero a hacer una breve exposición sintética de los motivos que nos animan a recomendarles a ustedes esta obra, que en este caso van a ser 3, y posteriormente haremos una reseña del autor, les haremos una descripción del contenido de la obra para que tengan un mejor conocimiento de lo que pueden esperarse en la misma, y por último, de una manera ya un poco más ampliada, añadiremos algunos elementos o algunos comentarios a otras dimensiones esenciales que abre la obra y que complementarán lo ya dicho en la exposición sintética de los motivos. La obra del profesor Echavarría, como les he dicho antes, tiene un interés máximo para un amplio público,
volvemos a lo mismo. Es una obra que aparentemente puede parecer una obra especializada para aquellos curiosos, como diría Ortega, o interesados solamente específicamente o especializados en la psicología, pero no es así porque, como veremos ahora, cualquier otro estudiante de grado universitario, investigador o profesional va a encontrar en esta obra un inicio a una mejor comprensión del origen y el alcance de muchos conceptos e ideas que se han ido incorporando al acervo cultural y al acervo teórico y científico, a las pretensiones de conocimiento de muchas ciencias humanas y de otro tipo, que vienen de la psicología y que están ahí. Muchas veces, incluso mucha gente que las utiliza a diario tampoco tiene una conciencia clara de dónde viene, cuáles son las bases antropológicas cosmovisivas que han generado esas ideas, y no solo la obra del profesor Martín Echavarría permite adentrarse en un mejor conocimiento de estos fundamentos, sino que también permite desvelar el alcance de muchas de estas doctrinas y corrientes en cuanto a su capacidad de aprehensión de la realidad, y precisa los márgenes y contenidos de la psicología, tanto en su conocimiento, en cuanto a conocimiento teórico, y también en cuanto a praxis orientada a la mejora de la vida de las personas. Hecha esta referencia previa, que creo que es interesante para ayudar a sintonizar, por así decirlo, o a aproximarnos al tipo de obra y de contenido que vamos a recomendar, vamos a proceder a la exposición sintética, como les decía, de los tres motivos centrales que nos llevan a recomendar esta obra a los seguidores del canal Economía y Acción. El primero es la importancia de la psicología para el estudio de la acción humana. Esto es evidente porque, partiendo el estudio de la acción humana de una pregunta por el hombre, la luz que aporta la psicología en varios de los planos esenciales que deben abordarse en esta indagación, pues resulta necesario adquirir un conocimiento básico de la psicología y lo que ésta ha concluido y aportado hasta ahora, y hacerlo en íntima conexión, en sintonía con los fundamentos antropológicos, filosóficos y teológicos que subyacen en las contribuciones que la psicología ha hecho a estas pretensiones de conocimiento, y en las diferentes dimensiones que le implican en cuanto a su fundamento, que es una respuesta a la pregunta central y previa acerca del hombre. El segundo motivo es la importancia del conocimiento de las bases filosóficas e ideológicas de la psicología. Esto está totalmente claro, creo, ya para los que estén ustedes siguiendo el ciclo de Economía y Acción Humana del profesor Rubio de Urquía, porque esta es una de las materias en las que el profesor hace un especial hincapié y lo seguirá haciendo a lo largo del curso, y es un tema absolutamente fundamental. Dos planos que son constantes en este tema resuenan aquí. Uno es la teoría y praxis, que ambas están totalmente íntimamente relacionadas y que se asientan en bases antropológicas y cosmovisivas. No hay propuesta psicológica válida ni alternativa, ni que tenga, no toda propuesta teórica y práctica de la psicología es válida, ni son todas alternativas con unas a otras, ni tienen el mismo valor. Por lo tanto, ¿cómo desvelar cuáles son aquellas que tienen una capacidad de abarcar más la plenitud o la integralidad del hombre? ¿Cómo calibrar su solidez? Bueno, pues en esta pregunta o estas preguntas ayuda de manera muy importante a introducirse en estas preguntas, primero en hacerlas y luego paulatinamente en responderlas, precisamente la obra que traemos hoy ante ustedes. A este desvelamiento
se llega al desvelamiento de estas cuestiones, se llega a través del conocimiento y análisis de las bases en sus fundamentos y a tomar conciencia y a indagar sobre la importancia del conocimiento. Y a esto, como ya les he dicho, contribuye enormemente esta obra. ¿Por qué? Porque hace un recorrido por la historia del pensamiento en psicología y al describir y analizar los fundamentos antropológicos y filosóficos y teológicos de las diferentes propuestas que se han ido desarrollando y de los diferentes enfoques, sienta una base que no solo permite hacerse una idea general, sino que en ulteriores aporta materiales y aporta ideas, abre un horizonte para ulteriores indagaciones específicas en autores y corrientes concretas. En este sentido, el profesor, como hemos dicho antes, Echavarría, presenta una obra que está especialmente indicada para todos aquellos que se inician en el estudio de la psicología, pero también, repito, en todos aquellos que se dediquen a materias o actividades que contienen fuertes cargas de elementos psicológicos y que, por lo tanto, los médicos, los abogados, los gerentes de empresa, repito, por poner 3 ejemplos de los muchos que se podrían poner, pues se beneficiarán grandemente de la amplitud de campo que les va a proporcionar esta obra. El tercer motivo de recomendación es que nos presenta una aproximación a una psicología basada en la tradición cristiana, que es esta una línea de investigación y de praxis no muy conocida ni por el público en general, ni incluso en medios dedicados más al estudio y la práctica de la psicología. Este tercer motivo de recomendación es sin duda de gran peso y es algo muy importante hoy día porque desde hace ya mucho tiempo y por causas que están muy estudiadas y que son bien conocidas, que ahora no voy a detenerme a precisar porque muchas de ellas ya en las recomendaciones o en las entregas anteriores, aprovechando las entregas anteriores de otras obras, hemos comentado e incluso ya verán ustedes que a lo largo de futuras entregas trataremos de este tema más específicamente a través de la recomendación de otras obras. En los medios educativos, en los medios académicos y profesionales, en el ambiente cultural, en la mentalidad del tiempo en el que vivimos, se ha asentado, lamentablemente, un planteamiento según el cual lo religioso en general y lo cristiano católico muy en particular queda inmediatamente descalificado como fuente de conocimiento racional, ya sea a través de elaboraciones teórico-científicas, ya sea en la praxis de artes o técnicas que obviamente asentadas en una teoría, pero prácticas de diverso tipo que para las cuales no se habilita o no se da entrada o no se considera ni tan siquiera posible que el pensamiento cristiano o católico, ya sea el filosófico y el teológico, pues puedan tener nada que decir. Parece que esto es una cuestión reservada a la práctica privada y al campo exclusivo de lo religioso, sin darse cuenta de la importancia de la cosmovisión, en este caso religiosa, a la hora de abordar no solo los estudios, sino también las acciones prácticas en los diferentes campos de la acción humana. La psicología, como les decía antes, es uno de los campos de la acción humana en los que este planteamiento de abstracción o de negación de la relevancia del pensamiento cristiano ha sido más habitual y fecundo. Esto es así pese a que hay una larguísima y abundante y riquísima contenido desde los primeros teólogos y filósofos cristianos hasta hoy. Hay un riquísimo legado y desde finales del siglo XIX hasta la actualidad ha seguido habiendo y hay hoy día autores del máximo nivel que han aportado luz a estas materias desde una cosmovisión cristiana, sin tampoco dejar de reseñar o dejar de lado lo que la enseñanza pontificia ha tenido que decir al respecto. Así que esta obra del profesor Echavarría
así como muchas otras que se citan en la bibliografía de la misma y que cita el profesor Echavarría a lo largo de su exposición, evidencian no solo lo absurdo de este planteamiento, sino también el interés e importancia de proponer una psicología, tanto en la teoría como en la terapéutica, desarrollada a partir de los fundamentos antropológicos, filosóficos y teológicos de la fe cristiana. Y esto en particular el profesor Echavarría lo plantea en su trabajo de investigación y en su trabajo práctico desde el pensamiento en particular, como veremos luego, de Santo Tomás de Aquino. Todo esto que estoy diciendo a nadie se le escapa que es particularmente importante en caso de que el psicólogo o la persona necesitada de la ayuda psicológica profesen la fe cristiana. Pero aún así, como se deducirá claramente cuando los lectores, los que se decidan a leer esta obra, se introduzcan en ella y no digamos ya si se adentran aún más en este campo a través de otras lecturas y de la atención a otros materiales que les vamos a ofrecer más adelante y que mencionaré a lo largo de esta exposición, pues verán que no solo es de inmenso beneficio, es necesario en el caso de los cristianos, de los católicos, pero incluso para personas que no profesan la fe puede tener puede suponer un inmenso bien, un inmenso beneficio. Expuestos estos motivos sintéticos, vamos a seguir con nuestro programa habitual y les voy a ofrecer en primer lugar una breve o pequeña reseña del autor. El profesor Martín Federico Echavarría Anabitarte, que nació en Buenos Aires en 1972, es catedrático de Psicología General en la Facultad de Psicología de la Universidad de Abat Oliba de Barcelona. Es licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires en 1997, licenciado en Filosofía en la misma universidad y doctor en Filosofía en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma en el 2004. Es asimismo miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. El profesor Echavarría, en su faceta como investigador, ha abordado y aborda temas relativos a la psicología y la antropología cristiana, la ética de la virtud, la formación del carácter y desde hace ya unos años, bastantes, ha iniciado un muy interesante y profundo trabajo de investigación de la filosofía y teología cristianas, con especial énfasis en Santo Tomás de Aquino, como fuentes para el desarrollo de una praxis psicológica fundada en la cosmovisión y la antropología cristianas. Es autor, el profesor Echavarría, de numerosos artículos y capítulos sobre temas de psicología y filosofía en publicaciones de su especialidad, así como también de algunas monografías. Entre sus obras destacan La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, que es una publicación cuyo origen está en su tesis doctoral, De Aristóteles a Freud y vuelta, que es la obra que traemos hoy como recomendación. Estas dos obras, como veremos más adelante, están íntimamente relacionadas. Corrientes de psicología contemporánea, que esta es una lectura muy recomendable para aquellos que empiecen con Aristóteles a Freud y vuelta y quieran seguir avanzando en el conocimiento de los fundamentos de las principales teorías y doctrinas psicológicas modernas, y La formación del carácter por las virtudes, estudios interdisciplinarios. A la obra titulada La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos en Santo Tomás de Aquino nos vamos a referir un poco más adelante porque, como les digo, está íntimamente relacionada con la obra que les presentamos hoy. Contenido de la obra. Antes de hablar del contenido de la obra, quisiera hacer un comentario, pero como no he podido comprobarlo y no he tenido, la verdad, posibilidad de acceder a preguntárselo al autor, no lo sé, pero en su día, cuando leí esta obra, me hizo gracia, y cuando tomé conocimiento de su existencia,
el título me producía un cierto recuerdo, y efectivamente hay una obra de Gilson de hace ya bastantes décadas, que se llamaba De Aristóteles a Darwin y vuelta, y no sé, la verdad, si bien el autor o sus editores pues han utilizado un poco ese juego para darle el título a esta obra de Aristóteles a Freud y vuelta. Puede ser que haya una inspiración, no lo sé, pero me parecen títulos similares. La obra de Gilson tiene su interés, y por el tipo de planteamiento, pues no me extrañaría que se hubiera inspirado en el título. De Aristóteles a Freud y vuelta es un ensayo que ha conocido dos ediciones. Una primera versión que se publicó como, ahora veremos, como sucesora, por así decirlo, del capítulo 1 de la praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos, que es una obra que apareció en 2005, que es este tomo que tengo aquí, fantástico, que es la tesis del profesor Echavarría, y el contenido de Aristóteles a Freud y vuelta es en parte, pero en parte, con bastantes modificaciones, como ahora veremos, lo que se publicaba en el capítulo 1 de esta obra. Posteriormente ya se publicó, el profesor Echavarría preparó un libro basado en esto, pero específico, en forma de libro independiente, que a su vez ha conocido, como les decía, dos ediciones. Una, la primera de 2008, que tenía el nombre de Aristóteles a Freud, Historia filosófica de la psicología, y la segunda, que es la que traemos hoy a ustedes, que ya apareció titulada De Aristóteles a Freud y vuelta, editada por Ediciones Cor Jesu en Toledo en 2022, y que es esta obra que tengo aquí delante. Esta es la edición, la última edición actualmente, que es la que venimos a recomendar. Como les decía, esta obra tiene una primera edición, que es la de 2008, y para esa primera edición del capítulo original que dio lugar a ella, de esta obra, el autor, además de retoques y agregados necesarios para hacer de ella una obra independiente, no integrada en esta tesis, que es mucho más amplia, el autor volvió a escribir en parte esa obra y amplió significativamente el apartado sobre las corrientes de la psicología contemporánea, lo cual no solo hace de la obra de Aristóteles a Freud y vuelta la obra tan interesante que les estoy recomendando, sino también le dio un plus diferente que hace que aquellos que hayan leído la praxis de la psicología se encontrarán que de Aristóteles a Freud y vuelta no es exactamente, ni mucho menos, el mismo texto, ni en su contenido ni en su longitud. Luego, en esa primera edición de 2008, añadió a ese texto, por así decirlo, ampliado y reformado, un capítulo sobre la psicología positiva de Martin Seligman y un anexo sobre el magisterio de Pío XII. Para la segunda edición de 2022, que es esta que tienen ustedes aquí, repito, y que es la que recomendamos, se han agregado otros 6 anexos. ¿De acuerdo? Entonces, el contenido de la obra sigue en su estructura un orden histórico, desde Aristóteles, pasando por los padres de la Iglesia, hasta la modernidad cristiana, la ruptura moderna con la tradición y posteriormente la ubicación filosófica de las principales corrientes actuales de psicología, que es lo que yo les decía antes, que reviste un enorme interés para el lector actual. Este recorrido el autor lo lleva a cabo a través de 3 capítulos y una conclusión que conforman el cuerpo, por así decirlo, de la obra, y que se desarrolla a lo largo de 102 páginas. Y luego hay 7 anexos
obviamente totalmente vinculados con lo anterior, que ocupan unas 168 páginas y que se completan con la bibliografía. Estos 3 capítulos que forman el cuerpo principal de la obra se dedican el capítulo 1 al estudio práctico de la personalidad humana en los clásicos y en la tradición, el 2 la ruptura moderna con la tradición y el 3 ubicación filosófica de las principales corrientes actuales de psicología. La conclusión aborda unas consecuencias teóricas y prácticas de este proceso histórico que el profesor Echavarría ha desarrollado. En cuanto a los textos publicados como anexos, se trata de otros trabajos del profesor Echavarría, algunos presentados como ponencias en congresos y otros publicados como artículos en revistas de la especialidad. Los temas tratados en estos anexos se ofrecen al lector porque contribuyen a ahondar, como ya verán ustedes, en la comprensión de los temas tratados en la parte, digamos, central del libro y a plantear una visión de la psicología que recurre a la tradición cristiana y especialmente al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Los 7 anexos incluidos son, o se titulan, Influencias de la psicología contemporánea en las corrientes pedagógicas, tema muy importante, no lo he mencionado antes, pero la pedagogía obviamente es otro campo decisivo, las teorías psicológicas de la emoción frente a Santo Tomás de Aquino, aportes de Rudolf Allers a la fundamentación de la psicoterapia, psicología desde la interioridad, propuestas para una psicología y una psicoterapia atomista, espiritualidad y psicología, y psicología y moral en el magisterio de Pío XII. Estos son los anexos que se incluyen. Esta obra, como les decía, está planteada y elaborada con gran cuidado, con claridad expresiva, de tal modo que introduce y explica una gran cantidad de temas y planteamientos de la historia de la psicología y del pensamiento psicológico con una enorme claridad conceptual. El profesor Echavarría tiene una excelente pluma, es muy claro, y con una prosa nada alambicada ni compleja que hace muy accesible la comprensión a un público no especializado. No hace falta ser ningún experto en la materia para adentrarse por las sendas que nos abre Martín Echavarría en su obra. Se percibe claramente, con nitidez, que detrás hay un intenso y extenso y denso trabajo de investigación y de reflexión, y apoyándose en un sólido aparato crítico, el profesor Echavarría ofrece un magnífico ejercicio de síntesis expositiva porque recorre un panorama muy completo de la historia de la psicología, estableciendo conexiones entre los autores y sus pretensiones de conocimiento con las raíces filosóficas, metafísicas, antropológicas y éticas de estas teorías. Esto es lo más interesante en este sentido del libro. De este modo, el profesor Echavarría no solo alcanza plenamente el objetivo que se ha marcado al componer este ensayo de manera independiente, sino que me atrevería o nos atreveríamos a afirmar que lo supera, en la medida en que contribuye eficacísimamente a ampliar el campo mental del lector, especialmente del ya iniciado en psicología, que ya sea un perito, como he dicho antes, o un lego en la materia, puede ir siguiendo con facilidad las conexiones íntimas entre lo propuesto por los diferentes autores y corrientes y los desarrollos filosóficos, antropológicos y cosmovisivos que sustentan esas pretensiones, esos planteamientos que hacen estos autores. Así, el planteamiento que hace de la obra el profesor Echavarría no solo es acertado, sino que gracias a esta eficaz exposición y la justicia que demuestra en la interpretación de las doctrinas y de las corrientes, allana el esfuerzo al lector que puede fácilmente encontrar claves que le permitan ver la concepción de persona que subyace en las corrientes psicológicas y la fundamentación que se expresa en las propuestas terapéuticas que en algunos casos o en bastantes casos se derivan de esas propuestas teóricas. Así que este es el contenido que ustedes, de manera muy sintética, que ustedes pueden esperar encontrar en esta obra
y que, como verán, es un contenido interesantísimo y es un contenido que difícilmente se puede exponer más y mejor en la brevedad de las ciento y pocas páginas que forman el corpus del central de la obra, y luego todo lo que amplía mentalmente los anexos, porque al ir tratando diferentes temáticas y dimensiones relacionadas, pues se va explorando, ya tanto que en el texto como la bibliografía citada, se va explorando, se van viendo las facetas que van configurando por así decirlo, tema general, que es un tema gigantesco y amplísimo, pero que gracias a la gran labor del profesor Echavarría se puede realmente ir adquiriendo una serie de conocimientos y sobre todo de intuiciones y de pautas para ir explorando y ampliando más los diferentes caminos que se abren en esta obra. Ahondando, y pasamos ya al tercer bloque, que son la ampliación o la presentación de elementos adicionales que abonan la recomendación de la obra, voy a abordar algunos elementos adicionales, como les decía, que lamentablemente no voy a poder extender todo lo que la obra merece. Sé que esta recomendación va a ser nuevamente larga, como fue la última, pero realmente créanme que es imposible hacerlo de una manera más breve sin dejarnos en el tintero un montón de cosas que ya me estoy dejando una cantidad importantísima, pero creo que el tiempo dedicado a esto lo merece de sobra y creo que a ustedes les puede resultar de ayuda o de interés tener algunas, aunque sean pinceladas, de otras dimensiones conexas que les pueden permitir valorar la pertinencia de adentrarse en esta obra. El primer elemento o dimensión que quiero resaltar es el relativo a la importancia de conocer las bases antropológicas y cosmovisivas de los autores cuyas obras conocen una amplia difusión en el medio académico y cultural y contribuyen a la conformación tanto de las pretensiones de conocimiento y de los mundos ideales en el campo científico e investigador, sino también para la acción en general de las personas. Tengan ustedes en cuenta que la influencia que han tenido y que tienen los autores y los pensadores que se han dedicado a la psicología ha sido absolutamente decisiva, especialmente en los tiempos modernos, en el mundo contemporáneo. Baste citar, y voy a citar solo uno, el caso de Freud. Bueno, también podremos citar el caso de Jung, por ejemplo, dos personajes que han tenido una influencia hasta en la cultura popular absolutamente decisiva, y que muchas de sus ideas y muchos de los términos que ellos han acuñado y muchas de sus orientaciones se han convertido en moneda común del día a día de la comunicación humana y de la concepción y de la interpretación de la realidad por parte de muchísimas personas que utilizan estos materiales en muchos casos sin tener la menor idea de dónde vienen o quién es el autor, cuáles eran sus bases y cuáles eran sus intenciones y por qué proponen eso que proponen y por qué denominan las cosas como las denominan. En segundo asunto, la segunda dimensión, hace referencia a la difusión de visiones de la psicología, que recurren a la tradición cristiana y la necesidad de una praxis psicológica, de una teoría, ya hemos dicho, como una terapéutica, fundada en la antropología católica, en la teología y en la filosofía propias de la confesión de fe de la Iglesia. Esta es la otra dimensión que ya la he mencionado de pasada en los motivos sintéticos, pero que aquí vamos a reforzar como recordatorio el interés que tiene esta obra en ese sentido. Para cumplir con el propósito de la importancia o de resaltar la importancia del conocimiento de las bases cosmovisivas de los autores y de las implicaciones que tiene el empleo acrítico de obras de psicología o de ideas provenientes de la psicología, en la formación y en la vida cotidiana vamos a adoptar
A modo de ejemplo, el caso de dos autores muy conocidos y dos obras muy conocidas, y se han escogido precisamente por eso, porque son muy conocidas y muy difundidas, que tienen su incidencia en los estudios, tanto de bachillerato como estudios universitarios en general, y en particular en la administración de empresas, en uno de los ejemplos que les voy a poner. En el primer caso, se trata de ambos autores que voy a hablar, que por cierto, obviamente son citados en la obra del profesor Echavarría, son dos representantes de lo que podríamos llamar la corriente denominada psicología humanista. Me refiero en concreto a Erich Fromm y Abraham Maslow. En el primer caso, en el de Erich Fromm, me voy a referir a una obra archiconocida y difundida de Erich Fromm, que es un autor que, como muchísimos de ustedes saben, ha alcanzado un gran prestigio y popularidad más allá de su campo, de la psicología, y se ha convertido en un autor que, sobre todo hace unas décadas, era frecuentísimo en, digamos, la cultura básica de muchísimas personas en Occidente y en Oriente también, pero sobre todo dentro de lo que es la tradición, llamémosle, cultural occidental. Y me refiero en concreto a una obra suya que se titula, y que seguro que muchos de ustedes han leído, El arte de amar. Cualquiera que escuche esto que voy a decir ahora y que sea un cristiano formado, puede pensar que aquí somos unos necios y que vamos a redescubrir América, ya que es evidente que la visión de Erich Fromm es la de un autor marxista y obviamente no puede ser la visión cristiana. Pero el asunto no es exactamente este, sino comprobar cómo una obra como El arte de amar, que es una obra que está llena, si se puede decir así, de manera coloquial, de malas ideas, aunque presentadas de forma muy amable, humana, entre comillas, y almibarada, diría yo, porque con todo respeto es una obra bastante cursi, ha sido capaz de conquistar el cerebro y el corazón de no pocas personas bien intencionadísimas, muchas de ellas, que al menos en principio deberían de haber sabido o deberían de haber percibido que estaban tragándose un veneno embotellado en una artística botella. Eso es indudable, porque el amigo Fromm tiene virtudes grandes, sobre todo en cuanto a la comunicación y a su capacidad de escribir y de comunicar lo que tenía en la cabeza, pero claramente sus planteamientos y doctrinas son francamente poco recomendables. No debe pedírsele a esto, al amigo Fromm, ninguna cuenta de ello, porque no es un autor que esconda sus fundamentos antropológicos y como cosmovisivos. Así, en el prefacio del arte de amar, que tengo un ejemplar de una edición reciente por aquí, porque yo esta obra la leí hace muchos años y procuré olvidarme de ella rápidamente, pero a raíz de recientemente tener que revisar algunas cuestiones citadas por el profesor Echavarría, y particularmente al preparar esta recomendación del libro, pues me hice, porque la copia antigua, si quieren que les diga la verdad, no tengo ni idea de dónde está, casi con toda seguridad se la regalé a alguien, no con el ánimo de contaminarle, sino con el ánimo de que lo utilizara, porque en su día, cuando yo era joven, esta obrita pues era de lectura obligada en el plan de estudios y probablemente se la pasé a algún conocido. El caso es que adquirí una nueva edición de Paidós, en este caso, del arte de amar, que está aquí, y me la he vuelto a leer. He de reconocerles que he tenido que hacer un ejercicio de paciencia bastante importante, pero ¿qué se le va a hacer? Porque si se quiere comentar las cosas, pues hay que refrescar las ideas y sobre todo refrescar la memoria en mi caso, porque ya les digo que me había dejado un sabor francamente almibarado y malo en su día, pero lamentablemente la lectura años después ha sido casi peor. También es verdad que porque ahora el que ha leído esta obra es una persona bastante diferente de la que la leyó, bastante diferente en cuanto a mí creo, aunque no es mucha, pero
he ampliado algo mi capacidad de discernir y he adquirido algún conocimiento más que me permite realmente pues, saber con más precisión lo que hay detrás de lo que aquí se dice, y francamente ha sido pues una experiencia no muy agradable. No por nada, tampoco es que sea una obra particularmente desagradable su lectura, sino porque realmente es muy floja, y sobre todo lo que en ella se propone pues es como ya les digo, en mi modesta opinión, y a la demás gente bastante negativo. Les decía que a Fromm no se le debe pedir cuentas de que esconda nada, porque este señor es un marxista abierto, y de hecho en el prefacio, y ahora voy a citar, permiten que lo lea exactamente para no equivocarme al recurrir a la memoria, dice: otro problema que no pude resolver, dice Fromm, en forma enteramente satisfactoria fue el de evitar la repetición de ideas expuestas en alguno de mis libros anteriores. En particular, es el lector familiarizado con El miedo a la libertad, Ética y psicoanálisis de la sociedad contemporánea, quien encontrará en el presente libro, en El arte de amar, muchas ideas expresadas ya en aquellos. Así que yo, siguiendo la indicación del propio Fromm, pues he acudido a otra de sus obras, que es la titulada Ética y psicoanálisis, y que es esta que tienen aquí, que en este caso yo he leído la edición del Fondo de Cultura Económica, y sin ánimo de pretensión de ser exhaustivo, en esta obra, en la que Fromm presenta lo que él denomina una ética humanista, pues se aduce una tradición filosófica moral, pero la idea de hombre que se presenta es la propia de un antropocentrismo material y radical, en la que el hombre es un fin de sí mismo y niega la necesidad de ningún vínculo con una autoridad trascendente. Claro, esto pues es correcto y lógico que este señor tenga esta visión del hombre y la plantee, pero lo que ya no es tan lógico ni razonable, como veremos luego, es que El arte de amar sea una obra que se haya circulado tan extensivamente, o tan extensamente, mejor dicho, con mayor corrección, en todos los medios, tanto más laicos como incluso medios cristianos, y que haya tenido el aplauso de lectores y de profesores que aparentemente pues, tendrían que tener un mayor criterio a la hora de considerar valioso las aportaciones que hace Fromm en El arte de amar. El peligro, de hecho, en el apartado de la teoría del amor, dentro del arte de amar, Fromm dice que una persona verdaderamente religiosa debe reconocer que no sabe nada de Dios, y que la consecuencia lógica del pensamiento monoteísta es la negación de toda teología, de todo conocimiento de Dios. Bien, no está mal. El peligro del arte de amar no está ni mucho menos en lo que dice, sino en cómo lo dice. Creo recordar, y ahora sí les cito de memoria, y si es inexacta la cita, pues me van a perdonar, porque lo tienen ustedes en el de Aristóteles a Freud y vuelta del profesor Echavarría. Creo que lo he leído ahí, no sé si lo he leído en algún otro artículo u obra del profesor Echavarría, pero creo que está aquí, que dice que lo fundamental de Fromm, que tiene algún interés, es Aristóteles puro y duro. Pues tiene razón. Parte del problema del arte de amar es que algunas de las cosas que dice, que pueden ser más, digamos, no sé qué término utilizar, pero digamos salvables, obviamente eso están tomadas de Aristóteles. Claro, no tiene ningún sentido leer a Aristóteles interpretado por Erich Fromm. Primero, tiene mucho más sentido que lean la Ética Nicómaco y se ahorren El arte de amar, y sobre todo, si quieren a algún comentarista de Aristóteles, pues hombre, no sé, acudan a gente de mayor enjundia, y sobre todo a los luminarias que tenemos, como es el caso de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Así que les digo que el peligro en este caso del arte de amar no es ese planteamiento, digamos,
antropocentrista, materialista, marxista en definitiva, sino que sin una adecuada formación previa y sin un análisis sistemático de las tesis que se expone en el arte de amar y que pueden ser refutadas con alta facilidad y abundancia, parece o los hace pasar como planteamientos amables en pro de un desarrollo pleno del hombre a través de lo que Fromm denomina una orientación productiva, es como lo llama él. Así que la difusión acrítica de esta obra reviste tintes graves si pensamos que se ha difundido en muchísimas instituciones, algunas de las cuales se señalan como católicas. Y los profesores, me consta en el caso de los que yo conozco, animados de la mejor voluntad, pues han hecho suyas algunas de estas doctrinas y sobre todo la difusión de las mismas cuando son absolutamente incompatibles con la fe y además intelectualmente bastante deficientes. Con lo cual, porque uno puede leer cosas incompatibles con la fe, pero que tienen, aunque sea un error, pero tienen alguna, no sé, interés intelectual por su armazón, etcétera, pero no es el caso. Así que sirva este pequeño ejemplo del arte de amar de Erich Fromm para comentar la dimensión y la importancia de las obras de raíz psicológica que se han incorporado al acervo cultural y que se han hecho de una manera acrítica en muchos de los casos. Esta realidad, y esto es una realidad, es una parte no poco importante de una suerte de plexo de dinámicas que explica cómo es posible que la formación intelectual y moral de no pocos católicos en esa formación se hayan acabado asumiendo con total normalidad planteamientos e ideas que son del punto incompatibles con la fe y con la razón, y que no solo se hayan asumido, sino que hayan tomado una auténtica carta de naturaleza, dejando de lado o no permitiendo ni tan siquiera la entrada de planteamientos verdaderamente aprehensivos de realidad, verdaderamente serios y verdaderamente congruentes con lo que se profesa. A nadie se le escapa que lo que estoy diciendo se puede comprobar fácilmente en la realidad empírica y que no pasa solamente con la psicología y con Erich Fromm, sino que pasa con una enorme cantidad de campos del conocimiento y con una gran cantidad de autores. Pero, dado que una de las enormes virtudes del profesor Echavarría en su obra es el desvelamiento de los fundamentos de las doctrinas y de las escuelas de pensamiento psicológico contemporáneas, pues me ha parecido oportuno recordarles a ustedes el ejemplo de Erich Fromm, que es un ejemplo, el caso del arte de amar, es un ejemplo extendidísimo. El segundo caso que traigo, que es en otro campo conexo pero ligeramente diferente, es el empleo que se ha hecho de las doctrinas de otro psicólogo, en este caso de Abraham Maslow, en el campo de las enseñanzas empresariales y de las escuelas de negocios. Así que nos vamos por un momento del campo de la formación general de bachillerato y de los estudios humanísticos y en otros estudios en los que se emplea el arte de amar, y nos vamos al campo de las enseñanzas de empresa y de escuelas de negocios. Me refiero, en el caso de Maslow, a otra conocidísima obra que es, sobre todo hace unos años, que es Motivación y Personalidad, en la cual expone sus famosas jerarquías de necesidades humanas y el dinamismo mediante el que aparecen las motivaciones. Esta obra, estas doctrinas, han sido empleados de una forma más o menos simplificada y más o menos manipulada, porque dependiendo de cómo haya sido empleado, se pueden detectar formas simplificadas e incluso un poco alteradas, para explicar las realidades que mueven a la acción humana. Y ha sido una de las teorías
más corrientemente expuestas y más relevantes, en todo ese complejo de teorías que se han llamado psicosociológicas de la motivación, con una especial aplicación en el campo de la empresa. Haciendo por un momento abstracción de que Maslow no tenía como propósito que su marco, que era un marco de observación de las motivaciones, se empleara del modo que ha sido o que es frecuentemente empleado, lo cierto es que su famosa jerarquía de necesidades se ha incorporado desde finales de los años 50 hasta hoy en incontables textos y lecciones, influyendo decisivamente en la forma de concebir la motivación humana, especialmente en el campo de la empresa y la teoría de la organización. De hecho, esta difusión ha sido tan extensa e intensa que hoy día, en el año 2025, no es infrecuente que en medios de empresa y de presentaciones, sobre todo de técnicas de mercado y presentaciones de aplicaciones propias de la actividad empresarial, se siguen haciendo referencia. En algunos casos no se cita Maslow, pero en otros sí. Pero ya se ha incorporado eso es una moneda corriente, y realmente es una doctrina que ha tenido su difusión, mejor dicho, ha tenido un éxito enorme. Resulta que el haber difundido esta teoría o esta jerarquía de necesidades sin análisis y sin confrontarlo con otras teorías de la motivación mucho más completas y aprehensivas, es bastante grave, porque la concepción que hay detrás de esto que tenía el señor Maslow es bastante difusa, y se sustenta en una antropología muy débil, muy débil. Es muy poco aprehensiva de realidad, y de ello se deriva pues una cierta incapacidad de ofrecer una visión de la motivación humana que sea verdaderamente abarcante y que tenga en cuenta todas las ricas y complejas estructuras motivacionales de la persona humana y de sus dinámicas, sea en la empresa o sea en cualquier otro aspecto de la acción humana. Así que aquí les hemos presentado dos ejemplos de cómo las teorías psicológicas se han incorporado en ámbitos muy, muy generales, fuera de los campos y de los gabinetes de estudio propiamente psicológicos y de las escuelas y facultades de la especialidad, y tanto el amigo Fromm en un campo más general y el amigo Maslow en un campo más concreto, ha tenido influencia en otros también, pero en el de la empresa es particularmente común, pues ahí tienen dos ejemplos de lo que les hablábamos, de lo que ha permeado la psicología en el pensamiento y en la vida cotidiana de las personas, y la importancia enorme de lo que hace el profesor Echavarría al desvelar lo que hay detrás de las diferentes corrientes psicológicas. Hechas estas dos breves referencias, voy a abordar la última parte de la recomendación, una rápida referencia, lamentablemente rápida, porque es muy importante lo que voy a decir ahora, pero en este formato realmente no debo de extenderme más, y me refiero a la oportunidad de iniciarse en el conocimiento de una psicología que integre armónicamente razón y fe, mediante, como dice el propio Martín Echavarría, una visión de la psicología sustentada en la doctrina cristiana y en particular en la filosofía y teología católica. Este es un asunto de máxima importancia, tanto para los psicólogos católicos como para los católicos que necesitan la ayuda de un psicólogo, pero su bondad, la bondad, como he dicho antes de este planteamiento, abarca a cualquiera, sea creyente o no, que quiera acercarse a una aproximación verdaderamente integral del ser humano. Y esto es así porque otras aproximaciones que se consideran integrales, recordemos al amigo Fromm en El arte de amar, pues son pálidas, muy pálidas aprehensiones de la complejidad e integridad real del ser humano. ¿Y por qué pálidas? Porque dejan muchos aspectos esenciales del ser humano
o los obliteran o los disminuyen o sencillamente pues los dejan de lado. La inmensa mayoría, como muestra el profesor Echavarría en su obra, la inmensa mayoría de las intervenciones y terapias más difundidas están basadas en doctrinas y escuelas que se sustentan en cosmovisiones que o bien hacen abstracción de la antropología cristiana o se enfrentan frontalmente a la misma. La cosmovisión católica sí tiene mucho que decir al estudioso de la teoría y praxis de la psicología. Esto parece increíble que haya que mencionarlo y recordarlo. No es ningún descubrimiento ni del señor Echavarría, profesor Echavarría, ni de nadie, porque esto es así desde los padres de la Iglesia hasta hoy día, pero se ha orillado tanto, se ha hecho tan infrecuente en muchos medios hablar de esto que sí parece necesario y conveniente recordarlo e insistir en ello. Así que la cosmovisión católica, tanto en su pensamiento filosófico, en su teología y por supuesto en su mística, tienen mucho que decir al psicólogo, al que necesita del psicólogo y a muchos otros profesionales. Así, Santo Tomás, San Agustín, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, que parecen tan, para una persona que tenga un conocimiento limitado o que no esté acostumbrado a aproximarse a estos mundos, pues puede parecer que no tienen nada que ver con esta cuestión o que poco pueden aportar. Nada más lejos de esto, porque tienen una caudal de enseñanzas sobre la comprensión y orientación del alma, del carácter y de la acción del hombre, que son absolutamente riquísimos repositorios de los cuales extraer conocimiento, extraer preguntas y respuestas y poder avanzar así en el desarrollo de una mejor teoría y praxis psicológica. Como les digo, esto no es un planteamiento novedoso, ya que existe una rica tradición, y por centrarme en España podremos citar a Marcelino Arnaiz, de la Orden de San Agustín, a Federico Dalmau, al padre Barbado o al padre Zaragoeta, del que ya hablamos, por cierto, brevemente en su aspecto filosófico cuando presentamos la obra del profesor Gambra, y más recientemente, para que la gente no piense que esto es una tradición antigua o que se remonta a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, pues tenemos a Rudolf Allers, tenemos a Pitthall, a la propia Magda Arnold reconvertida, o en el caso español a López Ibor o al profesor Polaino, que desde hace mucho tiempo trabajan, producen y enseñan en este campo. Pero el motivo de hacer este comentario específico, y a raíz de la obra del profesor Echavarría, es que desde hace unas décadas se ha producido un reverdecimiento, un renacimiento, aunque ese término probablemente no es el más adecuado, pero es el que se me ocurre ahora, de la investigación y el pensamiento en diversas líneas, como pueden ser la psicología realista, la psicología integral o la psicología cristiana. Son todo diferentes denominaciones o formas de un corazón idéntico, y esta realidad ha sido reconocida y acogida por un grupo cada día, gracias a Dios, más numeroso de profesores, investigadores y prácticos de la psicología, que están trabajando denodadamente y con gran eficacia en la producción, en el desarrollo de una rica y sólida doctrina de la praxis de la psicología fundada en la antropología cristiana, y especialmente voy a citar, por haber traído su obra, el grupo que integra el profesor Martín Echavarría, que está basado en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, y que es de citar al maestro del profesor Echavarría, que es el padre Ignacio Andereggen, y su escuela, entre los que se cuentan el propio profesor Echavarría, Zelmira Seligman, Patricia Elena Schell o Pablo Lego, por citar a varios de ellos. Y esta corriente, la del profesor, el padre y profesor Andereggen, además del impulso en desarrollar sus famosas jornadas de psicología cristiana y haber creado el Instituto Internacional Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz, este grupo de investigadores ha dado a luz excelentes obras publicadas y disponibles hoy día,
como son, y tengo aquí dos de ellas para que las vean ustedes. Una es La psicología ante la gracia, que es este fantástico tomo, cuyos editores son los directores de este tomo de varios autores, son el padre Andereggen y Zelmira Seligman. En la descripción de este vídeo les vamos a incluir una serie de enlaces para que puedan ustedes aproximarse a estas obras. Bases para una psicología cristiana, que esta es una obra del Instituto Internacional Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz, que está aquí también, con una introducción del doctor Andereggen, del profesor Andereggen, que es el presidente del instituto. La configuración de la mente según Santo Tomás y otras obras que han publicado los autores que forman parte del instituto y numerosísimas publicaciones, artículos, conferencias y materiales que tienen y que, como les digo, también en la descripción vamos a ofrecer en enlaces para que aquellos que estén interesados pues puedan aproximarse al conocimiento de estas corrientes de investigación y de praxis que se están llevando a cabo a lo largo de muchos lugares del mundo. En España, en la Argentina, en Brasil está habiendo un enorme crecimiento, en el Perú, por supuesto en Estados Unidos, en Europa, no solo en España, sino también en Italia. Y también en el caso de la Argentina, que por la influencia que han tenido allí el psicoanálisis y otras doctrinas psicológicas modernas, pues evidentemente el interés por, llamémoslo así, contrarrestar o poner en su lugar todas estas doctrinas, pues es grande, porque el asunto de la psicología en la Argentina tiene su importancia y por eso han surgido allí pues, varias de estas corrientes, de las más recientes. Otra que podríamos citar es la de la Asociación Argentina de Psicología Realista, que la encabeza el doctor Mario Caponeto, y que está centrada, como ellos mismos dicen, en descubrir los principios fundantes de la antropología, pero también ahondar en su extensión operativa o saber práctico, que es la psicología aplicada, particularmente de la psicoterapia. También otras obras, un autor que puede ser de interés para ustedes, son las de un profesor italiano, el Stefano Parenti, de Milán, que tiene varias obras ya publicadas en italiano y algunas de ellas que se están editando en español. En concreto hay una dedicada a una de las autoras que antes he citado al hablar de que el pensamiento psicológico en psicología de raíz cristiana no era una locura reciente ni una locura del pasado. Es Magda Arnold, que es muy conocida por ser una estudiosa de las emociones, y el profesor Stefano Parenti ha publicado en español recientemente esta obra, Magda Arnold, psicóloga de las emociones, que está precisamente prologada por el profesor Martín Echavarría. Y esta obra también vamos a incluir el enlace en la descripción para que el que esté interesado pues le pueda echar un vistazo, se pueda hacer con ella. Luego, y ya con esto voy a terminar porque sería interminable la cantidad de citas, otro autor que es muy conocido y que ha sido bastante difundido es el norteamericano Paul Vitz, escrito V-I-T-Z, Paul Vitz, que junto a otros investigadores y prácticos en la psicología americanos y europeos lleva varias décadas ofreciendo unas obras muy interesantes en esta línea de la psicología fundada en la cosmovisión cristiana. Hace no mucho se ha editado en lengua española una obra que redactada por el profesor Vitz y con dos editores más, que son William Nordling y Stephen Titus, que es la presentación de un metamodelo cristiano-católico de la persona, y esta obra ha sido editada al español por la editorial de la Universidad Francisco de Vitoria en 2 volúmenes. El volumen 1 está aquí, y este es otro autor, Paul Vitz, y su grupo de colaboradores y grupo de interés, grupo de trabajo con el que comparte
investigaciones, conocimientos, etcétera, también son otro arroyo del que se puede beber todos aquellos que estén interesados en profundizar e introducirse en estas corrientes. Llegamos así, por tanto, al final de esta cuarta recomendación de la Biblioteca de Economía y Acción. En futuras entregas vamos a tratar y les vamos a ofrecer más obras de esta temática, llamémosle popularmente psicológica, porque el conocimiento de estos temas es fundamental, como ya les he reiterado varias veces a lo largo de esta recomendación, para el estudio y la indagación de la acción humana. Y vamos a recomendar, siempre con el criterio que nos hemos fijado, de que sean obras que sean de fácil acceso y estén disponibles al día, no sean obras, o que por lo menos puedan consultarse de una manera relativamente fácil. Recomendaremos obras más clásicas o más antiguas, y desde luego seguiremos recomendando obras de esta temática de autores actuales, aprovechando, como ya les he dicho, este reverdecimiento, este recrudecimiento en el pensamiento, la investigación y el desarrollo de la psicología integral, de la psicología de la persona vista en su integridad, considerada en su integridad, que es la que aporta desde luego la cosmovisión cristiana y en particular la católica. Así que deseándoles un buen día y agradeciéndoles su atención y su amabilidad y su paciencia, porque una vez más esta ha sido una recomendación un poco más larga de lo que yo desearía, pero por otra parte es inevitable. Me despido de ustedes hasta la próxima entrega, que será ya la quinta de la Biblioteca de Economía y Acción. Les reitero mi agradecimiento y que Dios les bendiga.